Puedes apagar la luz, puedes cerrar la puerta, puedes asegurarte de que todas las ventanas están bloqueadas, pero en algún momento de esta noche vas a cerrar los ojos. Y eso es lo único que esto necesita. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a La Noche Más Oscura, tu podcast de terror favorito. Esta noche permítenos acompañarte con 3 historias diferentes que comparten un tema en común: el miedo a cerrar los ojos cuando está oscuro. Recuerda buscar un lugar cómodo y apagar la luz. Comenzamos con las historias. Me llamo Andrea y tengo 29 años. Me mudé sola a mi departamento de hace unos 2 años, cuando conseguí el primer trabajo bien pagado de mi vida. Es un departamento pequeño en un 3er piso de un edificio antiguo. Tiene 2 habitaciones. La mía da a la calle y la otra la uso de oficina porque a veces trabajo desde casa. Nunca le tuve miedo a vivir sola. Al contrario, me gustaba el silencio, me gustaba dormir con la ventana abierta y escuchar el ruido lejano del tráfico. Me gustaba que en mi casa no hubiera reglas de nadie más. Eso fue durante los primeros 2 años. Pero lo que te voy a contar empezó hace 4 meses. Yo tengo una costumbre que mi madre siempre me criticó. Desde pequeña duermo con la puerta de la habitación abierta. Mi madre decía que era peligroso, que si alguna vez se metía a alguien a la casa, lo primero que encontraría sería a mí, indefensa. Pero yo nunca pude cambiarlo. Dormir con la puerta cerrada me ahoga. También duermo boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho, como un muerto, dice mi hermana. Siempre me despertaba en la misma posición, siempre. La cama la tengo pegada a la pared del fondo y los pies apuntan hacia la puerta. Desde la cama, si levanto la cabeza, puedo ver el pasillo iluminado por la luz de la calle que entra por la ventana de la sala. Quiero que visualices esto, porque cuando comenzó todo, la geografía de mi cuarto fue lo que me permitió entender lo que estaba pasando. Una madrugada de agosto me desperté. No sé qué hora era. No encendí el celular por pereza. Abrí los ojos y estaba boca arriba. Lo primero que sentí fue que el pie izquierdo me pesaba más que el derecho, como si alguien me estuviera tocando el pie por encima de la sábana. Pero no con fuerza, apenas un peso ligero y circular, como del tamaño de una mano. Me quedé quieta. No me moví porque pensé que era mi gato. Tengo un gato naranja que se llama Pepe y tiene 8 años. Duerme en la sala en un sillón, pero a veces viene a la cama y se acomoda a mis pies. Levanté la cabeza despacio y Pepe no estaba, pero el peso seguía ahí en mi pie izquierdo. Ahora también me parecía sentir algo en la pantorrilla, como si la mano estuviera avanzando. Moví el pie rápido. Di una patada y el peso desapareció. Me quedé sentada en la cama con la luz de la calle iluminándome la mitad de la cara. El cuarto olía extraño. Era un olor que no supe ubicar. Un olor como a agua estancada y flores viejas. Me levanté y prendí la luz. No había nada. Revisé debajo de la cama y también fui a revisar la sala.
todo estaba normal. Pepe dormía hecho bolita en el sillón. No se había movido. Me volví a acostar, pero me tardé en conciliar el sueño de nuevo. Al final me convencí de que había sido un sueño. Un sueño muy realista, pero un sueño. Lo que no supe hasta muchas semanas después era que esa había sido la primera noche de muchas. Y que esa primera vez había tenido suerte. Mi hermana Laura tiene 3 años menos que yo. Es la única persona con la que realmente hablo de cosas profundas o personales. Ella vive a unas cuadras de mi departamento y a veces se queda a dormir los fines de semana, cuando no quiere lidiar con nuestros padres o simplemente quiere pasar el rato. Laura se quedó a dormir a mediados de septiembre, un viernes. Durmió en el sofá cama de la oficina. Esa noche nos acostamos tarde, como a las 2 de la mañana después de ver una película. A las 4:30 me despertaron los gritos. Eran los gritos de Laura. Salí corriendo de mi habitación y la encontré sentada en el sillón con la luz prendida, las sábanas envueltas hasta el cuello y los ojos muy abiertos. Le pregunté qué le había pasado, pero estaba en shock y no podía hablar. Pasaron varios minutos hasta que por fin se calmó y entonces me contó. Me dijo que se había despertado con ganas de ir al baño, que había caminado por el pasillo y que al pasar por enfrente de mi habitación, por la rendija de la puerta abierta, había visto algo. Le pregunté qué había visto. Me dijo que vio una persona a los pies de mi cama, pero no estaba erguida, sino encorvada. De pie, pero encorvada hacia adelante, casi doblada en 2, con la cabeza casi tocando mis pies. Y respiraba, Andrea. Yo escuché que respiraba muy fuerte y tú estabas totalmente dormida, dijo. Me dijo que primero pensó que era yo, que me había parado a estirarme o algo, pero luego se dio cuenta de que yo estaba acostada. Esa cosa me veía fijamente y yo estaba dormida. Laura se había quedado congelada en el pasillo sin saber qué hacer. La persona encorvada no se movía, solo respiraba de forma desesperada. Laura dice que estuvo ahí parada lo que le parecieron horas, pero probablemente fueron 2 o 3 minutos, hasta que sin previo aviso, la cosa levantó la cara hacia mí. Laura dice que fue en ese momento cuando corrió hacia la oficina y cerró la puerta. Después de aquella noche, Laura no volvió a dormir en mi casa. Yo al principio no le creí del todo. O mejor dicho, sí le creí, pero le dije que podía haber sido un sueño a medias. De esos que uno tiene cuando se levanta, pero aún está más dormido que despierto. Ella me dijo que ya no hablara de eso, pero me hizo prometerle una cosa. Me pidió que cerrara la puerta de mi habitación de ahora en adelante. Se lo prometí, pero no cumplí. No cumplí porque no podía. Cada vez que cerraba la puerta, me levantaba a medianoche ahogada, con el corazón acelerado, y abría la puerta de nuevo. No era una decisión consciente, era mi cuerpo. Empezaron a pasar otras cosas. La primera fue que me despertaba siempre a la misma hora, 3:47 de la mañana. Todos los días el reloj de mi buró marcaba lo mismo.
0347, como un ritual. La segunda, el peso en los pies se volvió algo regular. No todas las noches, pero al menos 2 o 3 veces por semana. Aprendí a no moverme, porque descubrí que si me movía, el peso avanzaba más rápido la siguiente vez. La tercera fue el olor. Ese olor a flores viejas empezó a quedarse. No se iba con ventilar ni con limpiar. Se concentraba en la habitación, pero a veces lo sentía en el pasillo y a veces en el baño. Como 4 veces desperté con la sensación de tener las manos de alguien en mi cara. No encima, sino cerca. Sentía los dedos a 2 o 3 centímetros de mis ojos, de mi boca, de mi nariz. Como si alguien me estuviera estudiando, como si estuviera a punto de tocarme, pero esperara algo. De pronto, mi sueño se volvió muy ligero. Cualquier ruido y cualquier movimiento, por más pequeño que fuera, me despertaba. Ahí fue donde entendí que cada vez que abría los ojos, el peso y el olor desaparecían. En cambio, entre más tiempo los cerraba, el peso se hacía más grande y el olor más intenso. Entonces me volví insomne a la fuerza. Me entrenaba para no cerrar los ojos en las noches. Pero al poco tiempo, eso me empezó a cobrar factura. Comencé a ponerme muy débil. Bajé varios kilos en pocas semanas. Estaba cansada todo el tiempo. En mi trabajo y en casa de mis padres me preguntaban qué me pasaba, pero yo no sabía qué contestar. Laura era la única que sabía por lo que estaba pasando, pero le pedí y le supliqué que no le contara a nadie. Aún no entiendo por qué. La noche que casi no cuento fue a mediados de octubre. Yo venía de un viaje de trabajo. Estuve 3 días fuera. Llegué al departamento como a la 1 de la mañana, agotada. Pepe me recibió maullando y le di de comer. Yo no cené. Me tiré en la cama con la ropa puesta y me quedé profundamente dormida. Obviamente no solo era el cansancio del trabajo, sino todo lo que se había acumulado a lo largo de las últimas semanas. Estaba tan pero tan cansada que supongo que llegué a mi límite y apenas toqué mi cama, me dormí. Ese fue mi error. Me desperté con el peso. Pero esta vez no era en los pies. Esta vez era en el pecho. Un peso grande que se extendía desde mi ombligo hasta mi cuello. Abrí los ojos y la vi. Una mujer arrodillada encima de mí, con las rodillas a los lados de mi cintura, inclinada hacia adelante, con su pelo cayendo sobre mi cara, pelo negro, mojado, que goteaba algo que no era agua. No tenía cara o no alcancé a verla en ese momento. El pelo la cubría toda, pero las manos sí las vi. Tenía las manos apoyadas en mis hombros, apretándolos con fuerza, y estaba respirando. Inhalaba profundo cerca de mi cara, como si se estuviera alimentando de mi respiración. Sentí que los pulmones no me llenaban. Sentí que cada inhalación que yo hacía, ella se la robaba.
y supe con una certeza absoluta que si cerraba los ojos, no los volvería a abrir nunca. Mantuve los ojos abiertos. Los tuve abiertos sin parpadear hasta que me empezaron a arder, hasta que me empezaron a llorar, hasta que el ardor se volvió un dolor insoportable. La mujer no se movía, solo seguía respirando de manera desesperada. Y entonces lo pensé. No sé de dónde lo saqué porque no soy religiosa. No rezaba desde que tenía 10 años. Pero lo pensé con todas mis fuerzas, sin mover los labios, sin hacer ningún ruido. Comencé a repetir el Padre Nuestro en mi cabeza una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Hasta que de pronto, la mujer levantó la cabeza despacio, como si me hubiera escuchado. Padre nuestro que estás en el... Padre nuestro que estás... Se estaba burlando de mí. Cuando levantó la cabeza, el pelo se le corrió a los lados y por una fracción de segundo pude ver su cara. Creo que es lo más horrible e impactante que he visto en toda mi vida. No tenía labios, ni nariz, ni párpados. Donde se suponía que debían estar sus ojos, solo había 2 cuencas vacías, negras. Se bajó de mí, despacio. Puso un pie en el piso, después el otro. Caminó hacia la puerta sin hacer ruido. Pero antes de salir, volteó hacia mí y sonrió. Una sonrisa que le abarcaba la mitad de la cara. Después de eso desapareció. No me fui del departamento. No tenía a dónde y regresar con mis padres no era una opción para mí. Pero cambié todo. Cerré la puerta de mi habitación, aunque me costó 2 meses acostumbrarme. Ahora duermo con la puerta cerrada y el seguro puesto. Ahora todas las noches duermo con las luces de mi casa encendidas. Todas. No he vuelto a verla, pero sé que sigue ahí, esperando. Pepe no volvió a entrar al cuarto desde octubre. Antes dormía en mi cama de vez en cuando, pero ahora, si lo llevo cargado, se retuerce y me rasguña hasta que lo suelto. Prefiere dormir en la cocina. A veces, cuando tomo una siesta en la tarde y comienza a oscurecer, puedo percibir ese olor a flores podridas. También, cuando me despierto a las 3:47, alcanzo a oír una respiración, pero no en mi cuarto, sino del otro lado de la puerta, en el pasillo. La misma respiración de siempre, como si estuviera esperando a que yo, por fin una noche, me olvide de mi propia regla y cierre los ojos con las luces apagadas. ¿Qué tal? Buenas noches. Me llamo Daniel. Soy historiador de formación. Hice la carrera mientras trabajaba porque mi familia no tenía cómo pagarme los estudios. El primer empleo que conseguí a los 22 años fue justamente el que me terminó rompiendo. Vigilante nocturno en una biblioteca universitaria. Turno de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. 5 días a la semana más 2 sábados al mes.
La biblioteca no era cualquier biblioteca. Era el archivo histórico de la Facultad de Humanidades, un edificio antiguo de principios del siglo XX. Tiene 3 niveles con techos altos, molduras, escaleras de mármol y estanterías de madera oscura que llegan hasta el techo. Adentro se guardaban manuscritos, periódicos antiguos, legados de profesores muertos, cartas personales donadas por familias y una sección restringida con libros que, según los bibliotecarios del turno de día, era mejor no pedir prestados. Yo no me asustaba de esas cosas. Al contrario, me gustaba el edificio, el silencio. Estar solo entre libros a las 3 de la mañana. Eso fue durante los primeros 5 años. Lo que te voy a contar empezó en el 6º. Mi trabajo era simple. A las 9 de la noche, cuando el último lector se iba, yo revisaba las 3 plantas para asegurarme de que nadie se había quedado adentro. Cerraba con llave las puertas de acceso. Iba a la planta baja, a la cabina de seguridad y me quedaba ahí las siguientes 9 horas. La cabina era un cuarto pequeño que estaba detrás del mostrador principal. Tenía un escritorio, una silla, un calentador eléctrico para el invierno, un microondas y una pared con 6 monitores en blanco y negro que estaban conectados a las 12 cámaras de seguridad del edificio. Las cámaras se alternaban. Cada monitor mostraba 2 cámaras en rotación de 15 segundos. 15 segundos la sala A, 15 segundos la sala B, y así toda la noche. Mi única tarea, además de estar ahí por si sonaba alguna alarma, era mirar los monitores. Nada más. Un trabajo aburrido, pero el aburrimiento fue lo que me bajó la guardia. La primera vez que lo vi fue en marzo, un lunes. Era temporada baja y casi no hubo lectores ese día. Eran como las 2 de la mañana. Yo estaba tomando un café mientras miraba los monitores, distraído como siempre. La cámara número 7 del 2º piso en la sala de archivo colonial rotó la vista. Y al fondo del pasillo central, entre las 2 estanterías más lejanas, había alguien. Una figura parada con ropa oscura. Era difícil de distinguir por las distancias y por el blanco y negro granulado de la cámara vieja. Me quedé helado porque eso no podía ser. Yo había revisado el edificio personalmente a las 9 y había cerrado con llave. Nadie podía haber entrado después. Me froté los párpados con las manos para intentar aclarar la vista. Cuando abrí los ojos de nuevo, la figura estaba más cerca. Ya no estaba al fondo del pasillo. Estaba un poco más adelante. Tomé el radio e iba a llamar al supervisor de zona, que hacía rondas por varios edificios de la universidad, pero me detuve porque la cámara rotó. Pasó a mostrar la cámara 8. Respiré y pensé, 15 segundos y vuelve. Voy a esperar. Voy a confirmar que sigue ahí. Esperé sin parpadear. Los ojos me ardían, pero esperé. A los 15 segundos volvió la cámara 7. La figura estaba en la entrada del pasillo, como a 10 metros de la cámara. Yo no había parpadeado entre vistazo y vistazo, pero en los 15 segundos en los que la cámara estuvo mostrando la otra sala, la figura avanzó. En ese momento me tragué el miedo y salí a dar un recorrido para ver qué estaba pasando, pero como me lo imaginé, no había nada. Cuando regresé a la caseta, la figura ya no apareció en los monitores, como si nunca hubiese estado ahí.
Pensé que había sido el cansancio jugándome una mala pasada, así que dejé de pensar en eso y el resto del turno fue normal. Salí de mi turno y regresé a mi casa, pero no pude dormir en todo el día. Cada que intentaba dormir, tenía sueños con esa cosa, acercándose cada vez más a mí. Esa noche todo volvió a ser igual, la misma rutina de siempre al inicio, solo que esta vez tuve una sensación extraña todo el tiempo, como una predisposición a que algo iba a pasar más tarde. Y así fue. Nuevamente, a las 2 de la mañana, la figura estaba parada al fondo del corredor del monitor 7. Y otra vez, cada que el monitor cambiaba de cámara o parpadeaba, la cosa se acercaba un poco más. Solo que esta vez no tuve el valor de salir a ver, porque ya no había duda. No estaba alucinando, no me estaba sugestionando. Realmente había algo allá afuera que se acercaba a la cabina lentamente, cada que no la veía. Comencé a entrar en pánico porque cada vez se acercaba más y más. Sentí tanto miedo que la mente se me quedó en blanco y lo único que atiné a hacer fue sentarme en el suelo recargado en la puerta, sudando de los nervios. Pasaron entre 5 y 10 minutos cuando, de pronto, Daniel, tocaron la puerta de la cabina y esa cosa dijo mi nombre. El cuerpo no me respondía, no me podía mover. Y esa cosa seguía tratando de abrir la puerta, cada vez de manera más violenta. De pronto, casi por milagro, escuché que alguien abrió la puerta principal, y en ese momento todo se detuvo. Los ruidos cesaron y yo me pude poner de pie. Era el supervisor que estaba haciendo sus rondas y le había tocado en la biblioteca. Me vio pálido y sudado, con cara de espanto. Me preguntó qué había pasado y le conté todo. La verdad, no parecía haberme creído, pero no me importó. Le dije que quería mi cambio de turno a la mañana o la tarde, y que si no me lo daba, ya no regresaría a trabajar. A los 2 días regresé al turno de la tarde. Nunca más volví a ver esa cosa, pero procuraba no quedarme en áreas solas por mucho tiempo. A veces me daba la sensación de que alguien me estaba observando, y puedo jurar que algunas veces vi una sombra a lo lejos, de reojo, pero siempre traté de no sugestionarme otra vez. Un amigo mío entró al turno de la noche, pero yo no le conté nada de lo que viví. Tal vez había sido algo que me había pasado solo a mí, y realmente no quería asustarlo. Pero a los pocos meses me buscó, antes de entrar a su turno. Me dijo que lo había visto, de la misma manera que yo. Una sombra oscura al fondo del corredor en el monitor de la cámara 7, a las 2 de la mañana. Solo que él no lo pensó 2 veces y ese mismo día renunció. La verdad no sé qué sea ni qué quiere. Solo sé que sigue ahí, esperando a que dejes de verlo el tiempo suficiente para que pueda llegar a ti. Hola de nuevo. Esperamos que las historias estén siendo de tu agrado. Recuerda que si quieres que tu historia aparezca en algún capítulo, no dudes en enviarla. La información está en la descripción. También, si estás disfrutando de las historias y te gusta este tipo de contenido, no dudes en darle like al video y suscribirte. Aún queda una historia más. Continuamos.
Buenas noches a todos. Me llamo Paula. Cuando pasó esto tenía 20 años. Era estudiante de enfermería y trabajaba de niñera los fines de semana para tener algo de dinero extra. Cuidaba a un niño de 6 años. Lo voy a llamar Tomás, aunque ese no es su verdadero nombre. La familia de Tomás vivía en una casa grande de 2 plantas, en un barrio tranquilo. Los padres eran médicos los dos. Trabajaban en el mismo hospital y a veces tenían guardias nocturnas el mismo fin de semana. Entonces necesitaban que alguien se quedara con el niño. Esa persona era yo. Entré a trabajar con ellos por una recomendación. Una profesora de la universidad me había contactado con la madre de Tomás. Me dijeron que pagaban bien y era verdad. Pagaban el triple de lo que ganaba una niñera común. Al principio pensé que pagaban bien porque eran médicos y tenían dinero. Ahora sé que pagaban bien porque ninguna niñera les duraba más de 2 meses. Tomás era un niño muy dulce, un poco solitario y serio, como son los hijos únicos de padres muy ocupados. Le gustaba dibujar y contar historias. Tenía una imaginación enorme. La rutina de los fines de semana era siempre igual. Los padres me dejaban una lista pegada en el refrigerador. Cena a las 7, baño a las 8, lectura de cuentos a las 8:30 y luces apagadas a las 9. La única instrucción extraña que me daban, y que venía siempre subrayada 2 veces en la lista, era esta: por favor, cuando apagues la luz de Tomás, cierra los ojos antes de apagarla. No los abras hasta que hayas salido del cuarto y cerrado la puerta. La primera vez que leí eso, pensé que era una cosa de familia, un ritual o una superstición de las que se heredan, y nadie sabe por qué se siguen haciendo. Le pregunté a la madre y me miró por un momento antes de contestarme. Me dijo sonriendo forzado: es un juego de Tomás, no te preocupes, solo síguele la corriente. Y yo lo hice. Durante 6 fines de semana lo hice sin preguntar nada más. El 7º fin de semana fue un sábado de julio. Hacía frío y los padres habían tenido una guardia doble. Iban a volver el domingo al mediodía. Seguí la rutina: cena, baño, cuento. Apagué la luz con los ojos cerrados, salí del cuarto, cerré la puerta y hasta entonces los abrí. Bajé a la cocina, me preparé un té y prendí la tele. Eran como las 9:30. Casi a las 10 escuché algo. La voz de Tomás llamándome: Paula, ven por favor. No era una voz de miedo. Era una voz tranquila, con tono de confidencia, como si tuviera algo importante para contarme. Subí, abrí la puerta de su cuarto y él estaba sentado en la cama, con el cobertor hasta la cintura. La luz estaba apagada, pero la luz del pasillo le iluminaba la cara. Le pregunté qué pasaba. Me dijo muy despacio, con esa voz de niño serio que lo caracterizaba: Paula, cuando apagas la luz, ¿cierras los ojos? Le dije que sí y me preguntó por qué. Le dije que porque su mamá me había pedido que lo hiciera. Tomás se quedó callado. Se acomodó el cobertor y me dijo: ¿quieres saber por qué? Y yo, que era un estudiante de enfermería de 20 años, que no le tenía miedo a nada y realmente me comía la curiosidad, le dije que sí. Me dijo: porque si no cierras los ojos, la vas a ver. Le pregunté a quién. Me dijo: a la señora que vive dentro de la luz. Ella sale cuando apagas.
pero si cierras los ojos no la ves, y si no la ves, ella no te ve a ti y se va rápido, pero si la ves, te sigue, y si te sigue una vez, te sigue siempre. Tomás hablaba con calma, con la calma que un niño de 6 años te explica las reglas de un juego que inventó. Le pregunté cómo sabía él todo eso. Me dijo, porque una vez no cerré los ojos y la vi, y ahora la veo siempre. No supe qué pensar en ese momento, así que, a modo de seguirle la corriente, le pregunté si la mujer estaba ahí en ese momento. Tomás giró la cabeza, muy lento. Miró hacia un rincón del cuarto que estaba detrás de mí y dijo que sí. Yo no volteé. Todavía no. Primero le dije a Tomás que se acostara porque ya era tarde, que su mamá se iba a enojar si yo le contaba que había estado despierto a esa hora. Se acostó sin protestar y cerró los ojos. Salí del cuarto con los ojos abiertos esta vez. No por valentía, sino todo lo contrario, por terror. Por el terror específico de no querer cerrar los ojos en ese pasillo, en esa casa, y menos esa noche. Bajé, pero no dormí. Vi la televisión con volumen alto hasta las 6 de la mañana, cuando empezó a entrar la luz por las ventanas. A las 12 llegó la madre de Tomás. Se le notaba el cansancio de la guardia doble. Yo tenía los ojos rojos y estaba temblando un poco. La madre me miró. Dejó el bolso en la mesa y se sentó frente a mí. Me preguntó con una voz distinta a la que me había puesto hasta entonces. Una voz seria, sin maquillar. ¿Te habló anoche? Le dije que sí. ¿Te contó de ella? Le dije que sí. La madre se tapó la cara con las manos y se quedó así un segundo. Cuando las quitó, tenía los ojos llenos de lágrimas y me contó lo que voy a contarte ahora. Cuando Tomás tenía 4 años, se había metido al cuarto de ellos a jugar. Había encontrado un interruptor viejo en la pared, de esos que ya no se usaban porque la casa se había remodelado tiempo atrás. El interruptor estaba tapado con un pedazo de cinta aisladora, pero Tomás había despegado la cinta y había apretado el interruptor. La luz de la habitación se apagó y Tomás vio algo en el rincón. Había corrido a contarles y al principio los padres pensaron que era imaginación de niño, algo normal. Pero 2 semanas después, Tomás empezó a hablar dormido, a llorar mientras dormía y a pedir que no apagaran la luz. Un mes después, Tomás se había caído por las escaleras fracturándose la clavícula. Decía que algo lo había empujado, pero los padres no le creyeron, hasta que la niñera de aquella época les mostró un video que había grabado de casualidad en otra habitación, al otro lado de la casa, en el momento exacto en el que Tomás se cae. En el video se veía a Tomás arriba de las escaleras, solo. Se veía a Tomás dar un paso y se veía durante un cuadro solo, una mano que aparecía desde fuera de encuadre y lo empujaba. La mano no parecía humana, era pálida y tenía los dedos muy largos. Esa misma noche, los padres contactaron a alguien para hacer una limpia. Esta persona había rezado en toda la casa y había dejado una sola instrucción antes de irse. Una sola.
que se cumplía religiosamente desde entonces. Cuando apaguen la luz del cuarto del niño, cierren los ojos antes y no los abran hasta estar afuera. Si la ven, les va a pasar lo mismo. La madre me dijo llorando que entendería si yo renunciaba en ese momento, pero que también me iba a pedir una última cosa. Me dijo: Paula, necesito que pienses, por favor, si anoche cuando Tomás te habló, miraste al rincón que él miró. Le dije que no, que me había aguantado las ganas. La madre cerró los ojos y suspiró. Me dijo: entonces estás bien, puedes irte. Te pago el mes completo y si no quieres, no tienes que volver. Me levanté, le agradecí y me fui. Esa noche dormí en mi casa, con la luz prendida. Al día siguiente volví a la facultad e intenté olvidarme de todo lo que había pasado. Y durante 2 semanas parecía que lo había logrado. Hasta una noche. Yo vivía en una pensión de estudiantes. Era un cuarto chico, con un baño en el pasillo, compartido con otras 4 chicas. El cuarto tenía una lámpara de techo que se apagaba con un cordón colgante. Esa noche me acosté tarde porque tenía que estudiar. Apagué la luz con el cordón, pero por costumbre y sin pensarlo, lo hice con los ojos cerrados. Por costumbre tal vez de 2 meses de trabajar en la casa de Tomás. Me metí a la cama y abrí los ojos para acomodarme la almohada. Entonces la vi. No en el rincón, no lejos. Estaba a los pies de mi cama. Era una mujer alta, muy alta, con la cabeza casi tocando el techo. Muy flaca y con un vestido oscuro que colgaba como si estuviera mojado. Tenía la cara tapada con las manos, pero entre los dedos alcancé a ver sus ojos. Eran ojos humanos, pero tenía demasiados. 8, tal vez 10. No los conté. Los tenía apilados unos sobre otros. Todos parpadeaban a distintos ritmos. Todos me miraban. No me moví. No cerré los ojos. Me acordé de lo que me había dicho Tomás. Si la ves y no cierras los ojos, ella te ve a ti. Si te ve una vez, te sigue siempre. Ya me había visto. Ya no tenía nada que hacer. Esa noche, sin querer, había abierto los ojos cuando ella estaba saliendo de mi habitación. Había roto la regla. La mujer bajó las manos lentamente. Los 8 o 10 ojos me seguían mirando. No tenía boca. Tenía una línea vertical en donde debía haber estado la boca. Y esa línea empezó a abrirse como una herida. Y de la herida salió una voz que aún no puedo sacar de mi mente. No cerraste los ojos. Y entonces entendí que me había seguido. Me había venido a buscar. La mujer dio un paso hacia adelante y su vestido chorreó algo oscuro sobre el piso de mi cuarto. Levantó sus manos y me las puso alrededor del cuello. Comenzó a apretar cada vez más. Yo no podía respirar y de pronto comencé a escuchar mi nombre a lo lejos.
Desperté y era la mamá de Tomás, que apenas había llegado de la guardia doble. Pero no era posible. Tenía semanas que había dejado ese trabajo. No era posible que todo hubiese sido un sueño. Entonces, la madre me hizo la misma pregunta. ¿Te habló anoche? Yo me puse pálida y sin contestar nada más me fui corriendo de esa casa. No dormí esa noche ni la siguiente. Me fui a la casa de mi madre 3 días después y viví con ella 6 meses. Lloré mucho y no se lo conté a nadie hasta el año pasado, cuando empecé terapia. Me cambié de pensión, me cambié de barrio y terminé la carrera. Ahora soy enfermera en un hospital público y trabajo de noche. Trabajo de noche a propósito, porque de noche siempre hay luz encendida, en todos los pasillos, en todas las salas, en todos los baños. Cuando tengo que apagar la luz, lo hago con los ojos cerrados. Siempre, aunque esté en mi propia casa, aunque sea al mediodía, y siempre evito mirar a los rincones oscuros. Siempre tengo la sensación de que algo me está observando desde ahí. Hace como 2 meses, por medio de una red social, me llegó un mensaje. Era de una mujer a la que yo no conocía. Se presentó. Era una enfermera como yo, joven, recién graduada. Me dijo que había conseguido trabajo de niñera de fin de semana, que la familia que la contrató le había dado una instrucción extraña al momento de apagar la luz del cuarto del niño. Me preguntaba si yo sabía algo al respecto. Al parecer, mi profesora de enfermería le había dado mi contacto. Aparentemente, yo era la única que había durado más de 2 meses. Me quedé mirando el mensaje durante 1 hora. Le contesté y le conté todo. Le dije que si podía se saliera de ahí, que el pago no merecía la pena. A los pocos días me mandó un mensaje que decía: ya la vi. En ese momento le llamé, le mandé cientos de mensajes por varios días, pero nunca volvió a contestarme. Hemos llegado al final de este capítulo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Esto es La Noche Más Oscura. Nos vemos en el próximo capítulo.